¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles nuevamente. La lección número 6, el tiempo ha avanzado muy rápido. Quiero recordarles también que este video usted lo puede descargar también en la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Unión Mexicana del Sureste. En el video que aparece en YouTube y también en Facebook, usted puede accesar a la liga y entonces descargar este y otros recursos. Pastor David Javier, bienvenido nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Pastor Jesús Corona, por la bienvenida. Y es un placer dirigirnos a los hermanos, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, les ayude, y con esa preocupación que tenemos nosotros la tengan ustedes también para el crecimiento de su iglesia. Felices entonces de poder retomar este tema que ha sido muy importante, el crecimiento de la iglesia. Y bueno, hoy vamos a hablar también de la base espiritual del crecimiento. En su pantalla seguramente ya en este momento va a aparecer el número telefónico al cual usted nos puede llamar, puede también sugerir algunos detalles sobre las presentaciones y también ahí podemos enviarle los materiales que usted necesite. Muy bien, la base espiritual para el crecimiento, Pastor David Javier. Sí, es importante, Pastor Jesús Corona, que nosotros como iglesia podamos llegar a entender de que el crecimiento de la iglesia está basado no en el hombre, sino en Dios. Esta es una empresa espiritual. Así es. Dios es el autor del crecimiento de la iglesia. No hay crecimiento de la iglesia si no buscamos primeramente a Dios. Y por eso estamos poniendo como base la base espiritual para el crecimiento. Porque podemos usar diferentes métodos de evangelismo, diferentes métodos para que nuestra iglesia pueda crecer. Si no hay una base espiritual, la iglesia va a batallar, no va a crecer, porque no estamos poniendo el líquido correcto, el aceite correcta, para que entonces la iglesia pueda crecer. Así que, Pastor Corona, vamos a hablar de eso, de la base espiritual. Sí, hablábamos la semana anterior de los nutrientes, entonces este es uno fundamental, Pastor. Así es, porque si la iglesia está enferma y no toma el medicamento correcto, en este caso de lo espiritual, que es lo más importante, entonces no va a levantarse, no va a madurar espiritualmente, ni va a vivir tampoco. Inclusive, pastor, es importante que en toda planeación estratégica de la iglesia, lo primero que aparezca en el plan, lo primero que debe de estar es la base espiritual. Antes que cualquier otro método, antes que cualquier otro objetivo que vayamos a colocar en la planeación, debe de estar el asunto espiritual. Como la primera actividad, el primer acontecimiento. Correcto, así es como la primera actividad. Así que vamos a mencionar eso en este momento, porque si no tenemos la base espiritual correcta en la iglesia, no vamos a avanzar. Vamos a ir a San Mateo 6:33. San Mateo 6:33 nos menciona la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que si yo busco primero a Dios, por eso es que conságrate a Dios cada mañana. Hace esto tu primer trabajo, porque la base espiritual, queridos hermanos, es muy importante en todo plan de trabajo. Hay que promover, Pastor Jesús Corona, hay que promover en la iglesia que los miembros vivan el Evangelio de Jesucristo. Como un estilo de vida, ¿no? Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay una espiritualidad vivencial, el evangelismo no se va a dar. Aunque coloques la semilla, no va a brotar, porque Dios es el que la hace brotar.
Dios es el autor del crecimiento. Dios es el motor, el eje importante en todo esto. Si no lo hacemos, entonces no va a suceder nada. Por eso es que San Mateo menciona, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene como añadidura. Vamos a ir a un texto que es muy importante de la sierva de Dios, Elena de White, en el Servicio Cristiano, la página 87. El Servicio Cristiano, la página 87, menciona diciendo allí esto de esta manera. El ministerio en el púlpito anuncia la teoría del Evangelio. La piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Amén. ¿Qué es lo más importante entonces? La piedad práctica. Sí. Porque es el mejor sermón. Lo mejor que se está haciendo, lo que se necesita realmente es una vivencia espiritual en la iglesia. Si esto no se da, entonces la iglesia estará estancada. Que hayan periodos de ayuno y oración, ¿no? De tal manera que estos periodos de ayuno y oración ayuden al crecimiento. También recomendamos retiros espirituales, el estudio de la Biblia constante. Por eso es que la Iglesia Mundial y nuestra división interamericana tiene una página donde vienen el texto diario, el capítulo diario de la Biblia para leer. Aparte de eso, debemos de tener un sistema de estudio profundo de la palabra de Dios para que entonces esto nos ayude enormemente. Sí. Es un privilegio, pastor, leer la Biblia todos los días, ¿no? Por eso es importante, pastor, de que podamos impulsar en la iglesia una reforma espiritual. Porque yo creo que necesitamos una reforma de nuestra vida. ¿En qué? Nuestra reforma en nuestra vida debe ser en nuestro modo de ser, nuestra conducta, nuestra vida, de tal manera que nuestra vida sea verdaderamente cristiana. Vivamos el Evangelio de Jesucristo, que Cristo se vea reflejado en nuestra vida. Si la gente ve, si los vecinos, si los que nos ven ir a la iglesia y los que nos conocen que somos adventistas del séptimo día, ven en nosotros a Cristo Jesús, ellos podrán también entrar a la iglesia. Eso es muy importante en la vida. Ahora, la condición que vive actualmente la iglesia lo describe Apocalipsis, el capítulo 3. A partir del versículo 14 al 17 nos menciona que en el periodo de la Odisea está anunciando, no es un hecho, y proféticamente estamos viviendo el tiempo, ¿no? De la Odisea. Y es que no es que realmente la iglesia debe ser así, no, sino está advirtiendo Dios en su palabra. Lo que está haciendo el Señor es, cuidado, tengan cuidado porque pueden caer en esto, en la tibieza espiritual, ¿no? La indiferencia a los asuntos espirituales. Y lo que dice allí es que la iglesia ha perdido su primer amor, donde ha permitido que Satanás se introduzca con diferentes cosas, de tal manera que la iglesia no vaya adelante, no crezca, y la iglesia debe de ser transformada. El corazón de cada miembro de iglesia debe de ser transformado en Cristo Jesús. Así que se necesita que la iglesia se levante, llegue hasta la cruz del Señor para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El mismo Apocalipsis 3, pastor, al cual usted hace referencia, también nos da un antídoto, ¿no? Un medicamento para que se potencie la vida espiritual de la iglesia. Así es, pastor, el capítulo 3, el versículo 18 al 20. Entonces, el 18 al 20, allí encontramos tres elementos importantes, ¿no? Esos tres elementos importantes, si lo llegamos a aplicar a nuestra vida propia, si la iglesia lo puede vivir, sería extraordinario. Menciona el elemento número 1, comprar oro refinado en fuego. ¿Qué es eso? ¿No? La sierva de Dios menciona diciendo que el oro refinado en fuego es la fe profunda en Dios que obra por el amor. Ese es el oro refinado en fuego, la fe.
yo he alcanzado a comprender en el capítulo 7 de Lucas, ¿no?, lo que es una definición de fe. Y una definición de fe que encuentro ahí es que el centurión romano fue y mandó a una comisión para invitar a Jesús que fuera y que entonces lo ayudara a sanar a su siervo. Y entonces el centurión romano llegó a decir, bueno, después de todo, el Señor, no es necesario que llegues a mi casa. Solo ya di la Jesús palabra. ya estaba llegando. Y entonces le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y la Biblia dice que en ese momento que Jesús mencionó eso, su hijo fue sanado. Así que ahí hay una definición de fe. ¿Qué es fe? Es creer por anticipado que Dios lo puede todo. Creer Amén. por anticipado que Dios me va a resolver ese problema. Creerlo. Por eso es que algunos hermanos hasta dan su diezmo por anticipado, ¿no? Eso es creer en Dios, creer en su palabra y tener la confianza en el Señor. El elemento número 2 que menciona Apocalipsis 18 es lo siguiente, dice vestirse con vestiduras blancas. ¿Y qué cosa es eso? Es la justicia inmaculada de Cristo Jesús, ¿no? Esa justicia que habla Romanos. El libro de Romanos, la primera parte es la justicia imputada y la segunda parte es la justicia impartida. La justicia imputada es cuando Cristo Jesús perdona todo mi pasado, todo mi pecado, toda mi vida. Y la justicia impartida es cada día muero, dijo Pablo, cada día muero. Ese es el camino de la santificación. Y entonces cuando yo tengo eso en mi vida, gloria al Señor, mi vida está siendo transformada. Amén. Está siendo transformada. Y el otro elemento es ungir nuestros ojos con colirio para que podamos discernir la voluntad de Dios. Quiere decir que si el Espíritu de Dios no nos capacita, si el Espíritu de Dios no se mueve en la iglesia, si el Espíritu de Dios no hace el trabajo en la iglesia, entonces no se está haciendo nada. Y quiero mencionar para terminar en este periodo las características que debe de vivir la iglesia según el servicio cristiano. Elena de Juan dice en el servicio cristiano que estas características son importantes en una iglesia reformada, en una iglesia que ha cambiado, en una iglesia cuyos miembros han cambiado su vida. Dice, cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente. Número 1, el espíritu de oración los anima, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Número 2, los enfermos serán sanados. Si los enfermos sanan con la oración que la iglesia hace, entonces estamos en el camino correcto. La iglesia está reformada. La iglesia está viviendo la vida espiritual que debe de vivir. Y también Elena de Juez dice que se veía a centenares de miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Eso es muy importante también, explicándoles la palabra de Dios. O sea, ese fervor misionero es importante en la iglesia, ese fervor misionero. Y entonces también dice que el Espíritu Santo se manifiesta en un espíritu de sincera conversión. Entonces, cuando se nota en los miembros de iglesia que hay un espíritu de genuina conversión, eso es muy importante. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Los enfermos eran sanados. Se veía a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Hay sincero arrepentimiento y se respira un ambiente de paz con Cristo Jesús. Servicio Cristiano, páginas
53 a la 55. Gloria al Señor por ese avivamiento de la iglesia. Pastor, pues ha sido un tema fascinante. Cuán importante entonces es que coloquemos en primer lugar a nuestro Dios para cualquier proyecto evangelístico. Usted ha dicho ciertamente que puede haber un buen método, puede haber un buen predicador, pero si nos falta este elemento que es fundamental, el trabajo espiritual, de nada sirve lo demás. Así es, necesitamos esa base espiritual en todo momento en la iglesia. Pues pastor, muchas gracias por este elemento y consejo que nos ha brindado en esta ocasión. Y bueno, queridos amigos, la próxima semana también vamos a disfrutar de otro de los elementos que seguramente van a traer mucho provecho para nuestra vida espiritual y para el crecimiento de la iglesia. Gracias por su atención. Nos saludamos la próxima semana con el favor de nuestro Dios. Nuevamente, muchas gracias, Pastor David Javier, por tan atinados consejos para nuestra iglesia. Y vamos a entrar ahora, hermanos, a revisar la estructura de la lección número 6. Él murió por nosotros. Comenzamos siempre, lo hemos dicho, con 3 actividades. Número 1, el versículo de memoria. En esta ocasión lo encontramos en San Juan 3, 14 y 15, que nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa de qué manera se memorizan el versículo, lo importante es memorizarlo. Recordemos que tenemos todos estilos de aprendizaje diferentes. En esta sección también, recuerden, estamos enfatizando el uso de nuestra bitácora. En esta libreta estamos escribiendo nuestros hallazgos, nuestras reflexiones y también nuestras decisiones. El estudio de la lección, ¿a qué cambio de conducta me está llevando? Esas son las decisiones que estamos tomando y estamos anotando para no olvidarlas, para volver a nuestra libreta y recordar las decisiones que hemos tomado. Junto con esto estamos utilizando un momento para motivar, para llamar la atención, captar la atención de los miembros del grupo pequeño a la lección que presentaremos en esa mañana. En esta ocasión estamos invitando para que utilicen una ilustración de Moisés levantando la serpiente. Puede ser esta o cualquier otra ilustración que ustedes tengan en casa. Y hacerle algunas preguntas. ¿Cómo se conecta la cruz de Moisés con la justicia de Dios contra el pecado? ¿Cómo se conecta la cruz de Moisés con el amor de Dios por los pecadores? ¿Y cómo se conecta la cruz de Moisés con el poder para romper con el pecado? Esto basado en el suceso del pueblo de Israel cuando fueron mordidos por serpientes venenosas y Dios le indicó a Moisés que levantara una serpiente. Estas preguntas no son para dedicar mucho tiempo, solamente son para captar la atención de los miembros de nuestra clase a la lección de escuela sabática, que para este sábado queremos presentarles una estrategia interesante. Recordemos que vamos a enlazarnos un poco con la lección de la semana pasada. La semana pasada estudiamos el tema de la resurrección. Recuerden que hubo personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que resucitaron antes de que Cristo resucitara. Recordemos el caso de Moisés, aquellos 2 niños en el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la mujer sunamita. Recordemos en la época de Cristo, el hijo de la viuda de Naín, el mismo Lázaro. Bueno, vamos a enlazarnos con la lección pasada y hablamos un poquito de estas resurrecciones y lo que ellos vivieron. Después de eso, entramos ahora sí de lleno a lo que es el estudio de la lección de esta semana, cuyo título es Él murió por nosotros.
¿Qué estrategia vamos a presentarles ahora? Muy bien, les vamos a presentar la estrategia que lleva por nombre exposición. Esta estrategia es muy conocida por todos, o más bien es muy utilizada, quizás sin saberlo, la hemos utilizado. ¿En qué consiste esta estrategia? Es cuando el maestro habla, presenta todo el tema de la lección. Saben que tenemos muchos maestros de este tipo que presentan esta estrategia, que les gusta presentar el tema de la lección sin dar la oportunidad a comentarios. Entonces, para que nuestra lección no parezca un primer sermón, vamos a dar oportunidad de que los hermanos expresen los hallazgos que ellos han tenido referente a la lección de esta semana. En esta estrategia, el maestro debe prepararse, bueno, como en todas también, debe prepararse más a profundidad, porque él es el que va a estar hablando y presentando los puntos importantes de la lección. Esta semana analizaremos los puntos importantes acerca de la muerte de Cristo. Y vamos a dividir la lección en dos partes. La primera parte tiene que ver con el anuncio de la muerte de Cristo y la segunda parte con el significado de la muerte de Cristo. En la primera parte del anuncio de la muerte de Cristo, que abarca los días domingo, lunes y martes, podemos ver nosotros 3 puntos importantes. Desde la fundación del mundo, antes de la creación, ya se hablaba del plan de la salvación. Y noten lo que nos dice el deseo de todas las gentes en la página 13. Dice, fue una manifestación de los principios desde que las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Entonces, este tema de la muerte de Cristo ya había sido anunciado. En esta sección, si ustedes gustan, podemos hacer una pregunta. ¿Por qué esa crueldad y tanta sangre es precisamente lo que nos instruye acerca de la muerte de Cristo? Recordemos todo el sistema de sacrificios en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué este hecho nos lleva a nosotros a recordar el sacrificio de la muerte de Cristo? Y demos oportunidad para que los hermanos comenten. Un segundo punto de la muerte de Cristo, de cuando se anuncia, es lo que sucede mientras Cristo estuvo aquí en la tierra con sus discípulos. En varias ocasiones, Cristo les anunció su muerte. Mateo, Marcos, Lucas nos registran diferentes momentos donde Cristo les decía, voy a morir, voy a ser entregado y cuando fuere llevado. Son situaciones que Él les presenta, así que nosotros podemos tomar esto como un prefacio de la cruz y comentarlo con los miembros de nuestra clase. Un tercer punto en esta primera sección del anuncio de su muerte es cuando Cristo estaba justo en la cruz. Hay una expresión que Él dice, y fue consumado es. Y después de esto, entonces, Cristo muere. Aquí podemos también hacer una pregunta a nuestra clase. ¿Qué significa para usted esa declaración, consumado es? Y demos la oportunidad para que los hermanos hablen. A pesar de que nuestra estrategia es la exposición, démosle oportunidad para que ellos también expresen lo que han estudiado durante la semana. La segunda parte de la lección tiene que ver con el significado de la cruz. Cristo murió por nosotros. Juan 3, 14 al 18. Y podemos aquí discutir un poquito una pregunta. ¿Qué ganó la muerte de Cristo por nosotros? Ese sacrificio, ¿qué beneficio me trajo a mí como ser humanos? Expresemos esto en nuestra propia experiencia. ¿Cómo podemos hacer nuestra la promesa de Juan 3:16? Entonces, démosle oportunidad para que los hermanos respondan e interactúen con nosotros. Y podemos terminar esta parte con lo que es el significado de la cruz, el día jueves. ¿Qué significa para nosotros la cruz?
nosotros podemos presentarles, como viene en la lección, 5 puntos importantes. Número 1, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Y podemos hablar un poco de ello. Número 2, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. Número 3, la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Número 4, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Sin ella no tendríamos esperanza de vida eterna. Y número 5, la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. Es así como podemos nosotros estudiar, presentar el tema de la cruz de esta semana. Y vamos a terminar, recordemos, hermanos, con una aplicación. Hay una gema en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 11. Dice la gema: tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Vamos a terminar con una pregunta y una tarea. En esta ocasión vamos a dejar una tarea. Si durante la eternidad vamos a estudiar nosotros la ciencia de la salvación y siempre recordaremos algo nuevo para admirar y sorprendernos, ¿qué nos dice este hecho del significado de la muerte de Cristo en el Calvario? Vamos a dejar de tarea que ustedes escriban un poema, escriban un canto, hagan un dibujo, no sé, una manualidad, borden algo si a alguien le gusta bordar. Hagan algo en lo cual ustedes puedan presentarnos lo que significa para ustedes la cruz de Cristo en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y nos vemos en una próxima presentación la semana siguiente.